Vamos a hablar de lo que implica la lengua en la fonoaudiología. Existen interrelaciones y diferencias entre los distintos aspectos que componen las dimensiones de estudio fonoaudiológico. La lengua en sí misma no es el estudio o el objeto de estudio de la fonoaudiología, pero es necesario reconocer dentro de las otras funciones como la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz, qué valor y qué impronta otorga la lengua como sistema o código lingüístico. Cuando tenemos en un sujeto adulto un código lingüístico aprendido, este código lingüístico es parte del lenguaje. El lenguaje está constituido por la lengua internalizada como código, pero también de aspectos metacognitivos que ayudan a operar esta lengua. Estos aspectos son procesos de selección, de análisis, de decisión sobre cómo opera esta lengua, cómo se utiliza. Dentro de la lengua internalizada tenemos un aspecto comprensivo que va a metabolizar, a analizar, a procesar información semántica, es decir, del mundo de los significados, información pragmática, es decir, de los contextos, e información gramatical, es decir, del peso que cada significado tiene dentro de la lengua. También va a tener aspectos expresivos. El aspecto expresivo va a estar relacionado con la información sintáctica gramatical, es decir, el lugar que va a tener cada palabra dentro de la estructura de una frase, cada peso de cada palabra dentro de la estructura de una frase, de cómo cada palabra se va a ir armando y va a tener una morfología que va a incluir aspectos fonológicos. La lengua, como código lingüístico, va a tener dos estructuras que le van a dar identidad. Por un lado, los rasgos segmentales, que son distintas dimensiones, distintas longitudes en las que podemos involucrar la lengua. Esas longitudes son la frase, las palabras y los fonemas. Los fonemas van a ser las unidades mínimas en las que puedo reducir y analizar un rasgo segmental. Dentro de las frases voy a encontrar información semántica, información pragmática, información gramatical. También en las palabras voy a encontrar información semántica, gramatical, morfológica, fonológica e incluso pragmática. Y los fonemas van a tener una identidad fonológica y fonética. Los rasgos segmentales van a ser la prosodia o entonación, el ritmo y el acento. Estos van a estar ligados a la sobreimposición que se da en la oralización de un mensaje de informaciones melódicas o aportes acústicos que va a ser la voz dentro de un mensaje. Dentro de las consideraciones importantes podemos reconocer que un sujeto que se expresa verbalmente selecciona para exteriorizar una idea o un contenido las palabras y las reglas gramaticales de la lengua en la que opera. También adicionalmente va a sobreimponer al mensaje rasgos que le van a aportar identidad y van a colaborar a la comprensión de un virtual interlocutor, que son los rasgos suprasegmentales. Comprender y expresarse en una lengua determinada va a implicar no solamente la selección de las palabras, como decíamos, sino también la relación entre ellas. Cada idioma, cada lengua va a tener determinada cantidad de palabras para expresar una misma idea. En el caso del español, aquí tenemos un ejemplo en donde los segmentos que está separada esta frase son las palabras.
hay determinada cantidad. Ahora, si construimos la misma frase en inglés, vamos a observar que hay menor cantidad de segmentos que van a conformar la misma idea a comunicar. En el caso de expresar una idea, como puede ser una denominación, en este caso, arteria cerebral media, al cambiar de idioma o de lengua, vamos a observar que el orden de las palabras es diferente. Por lo tanto, no importa solamente el vocabulario como parte integrante de una lengua, sino también la relación que entre las palabras se dan para que esa lengua tenga identidad. Esa operatoria en el individuo la procesa el lenguaje, es decir, no solamente internaliza los contenidos, las palabras, los significados, los fonemas, los morfemas, sino también la organización y la logística en que se van a dar las relaciones entre las palabras.